Hola, ¿qué tal? Vamos a exponer nuestra experiencia de aprendizaje basado en el pensamiento con alumnado de secundaria. Vamos a tratar de explicaros cómo fomentar el pensamiento crítico en nuestros alumnos con el sistema de grabación de podcast. Mi nombre es Paloma Cogollo y trabajo en el Colegio Raimundo Lulio de Madrid dando clases de Geografía e Historia y en el máster compagino con el trabajo del máster de formación del profesorado en la Universidad Europea. Yo soy Victoria Salinas y soy profesora de Geografía e Historia y de Lengua y Literatura en el Colegio Raimundo Lulio. Vamos a pasar a exponer nuestro trabajo. Vamos a proceder a exponer nuestra experiencia, titulada Aprendizaje basado en el pensamiento con alumnado de secundaria. Cómo fomentar el pensamiento crítico con la grabación de podcasts educativos. Nos presentamos Victoria Salinas Basterrechea y, en mi caso, Paloma Cogollo Pérez, ambas profesoras de Historia de ESO Bachillerato en el Colegio Raimundo Lulio de Madrid y, en mi caso, también compaginando con el máster de formación del profesorado en la Universidad Europea en la especialidad de Geografía e Historia. ¿Qué alumnado tenemos en nuestras aulas? Cuando hablamos del alumnado de secundaria, no podemos decir ya que son la generación X o la generación Y, hablamos de una generación Z con acceso a Internet desde que nace. ¿Por qué es necesario innovar en este caso? Para despertar a nuestro sistema educativo de una situación de letargo, para liberar el potencial de nuestros alumnos y alumnas a través de experiencias de aprendizaje, dando un papel importante a las nuevas tecnologías y para involucrar al alumnado en su propio aprendizaje. Aplicar metodologías activas es un hecho. Hay que partir de los conocimientos previos de nuestros alumnos, adaptar nuestra metodología al cambio digital, convertir el proceso educativo en un escenario más interesante y, por supuesto, fomentar el análisis crítico de la historia en nuestro caso. Nuestra metodología, el aprendizaje basado en el pensamiento. Partimos del interés por la comprensión del mundo en nuestro alumnado. Hay que fomentar el pensamiento independiente y la toma de decisiones y, por supuesto, el razonamiento y la metacognición. Los objetivos de la experiencia: desarrollar destrezas y habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, poner en práctica estas habilidades en el futuro de forma autónoma para cualquier otro tema, concepto o reto, fomentar en nuestro alumnado el pensamiento eficaz, integrar esta forma de aprendizaje en la enseñanza de los contenidos, tomar decisiones, argumentar y realizar acciones analíticas, creativas o críticas. ¿Pero qué es el aprendizaje basado en el pensamiento? Decimos que es una metodología activa que enseña a nuestros alumnos y alumnas a pensar, razonar, tomar decisiones y a construir su propio aprendizaje a través del trabajo de los temas del currículo. Transforma la manera de educar en los centros, fomentar un aprendizaje más eficaz en el que nuestros alumnos y alumnas razonan y desarrollan la capacidad de pensar de forma crítica a la hora de enfrentarse a diferentes retos. Nuestro alumnado realiza una serie de preguntas cuando reciben una información con el objetivo de razonar y llegar a una conclusión por ellos mismos. Pensar y reflexionar en este sentido permite que la información recibida se interiorice de otra forma y así se deja de lado el aprendizaje tradicional basado en la memorización. Los beneficios del TBL están claros. Primero, promueve el aprendizaje activo frente a métodos de enseñanza tradicionales. Logra un conocimiento más profundo y significativo al construir su propio aprendizaje. Es muy versátil. Se trata de un método de enseñanza que puede aplicarse en cualquier materia del currículo y combinarse incluso con otras metodologías activas. Permite una evaluación más eficaz y trabaja destrezas y habilidades para toda la vida, ya que no solo facilita que comprendan y asimilen los contenidos curriculares, sino que además les enseña a pensar y les mueve a la reflexión. El TBL nos permite contribuir a desarrollar las competencias. Para la UNESCO, el pensamiento crítico se encuentra entre una de las 8 competencias clave, consideradas como cruciales para el proceso y el progreso del desarrollo sostenible, por ser la habilidad para cuestionar normas, prácticas, opiniones, etc. Innovación en el aprendizaje de la historia. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos de fijarnos en Howard Gardner, por supuesto, ya que fue el que nos habló de esas inteligencias múltiples. Él nos dice que hay que fomentar un pensamiento crítico también utilizando nuestras inteligencias al máximo. Y las herramientas digitales que, como no podía ser de otra manera, tienen que estar muy presentes, ya que nos permiten crear un entorno personal de aprendizaje desarrollando las diferentes inteligencias. Aquí nos fijamos en un artículo publicado por nosotros, en la que decimos que las TIC no han entrado en las aulas para sustituir al docente, sino para acompañarlo en la práctica diaria. No se concibe una clase sin la ayuda de las TIC y, por supuesto, con la implicación del profesorado.
¿Cómo aplicar el TBL en el currículo? Los 4 pasos más importantes para implementarlo, según estos autores, serían: primero, detectar estrategias de pensamiento específicas en contextos reales. Segundo, promover el uso de uno o más hábitos mentales concretos. Se trata de dar herramientas a los estudiantes, no solo para ser conscientes de las estrategias que se emplean, sino para que las usen con efectividad. Tercero, ofrecer orientación a los estudiantes para que piensen eficazmente sobre el propio aprendizaje. Y en cuarto lugar, alentar a los estudiantes para que reflexionen sobre su pensamiento de manera consciente. En el proceso se ponen en práctica distintas estrategias y adquieren multitud de destrezas y habilidades como pensamiento que van a ser útiles a lo largo de toda su trayectoria como estudiantes, como la creatividad, curiosidad e innovación, la autonomía y capacidad de colaboración, la toma de decisiones, el planteamiento y resolución de problemas, la escucha y la comprensión y empatía, entre otras. El pensamiento eficaz va a estar formado por, primero, destrezas de pensamiento, segundo, hábitos de la mente y tercero, la metacognición. En este punto comenzamos con nuestra experiencia práctica propiamente dicha, la grabación de podcasts educativos para utilizar con nuestro alumnado de secundaria. El podcast es un gran recurso educativo que desarrolla las habilidades orales. Cuando el alumnado se lanza a crear podcast, desarrolla sus habilidades y adquiere destrezas, incluso en segundas lenguas. Se pueden grabar entrevistas, debates, diferentes reflexiones y después compartir los trabajos en clase. El uso de contenidos de audio que el estudiante ha de analizar y trabajar o incluso creando los suyos propios potencia el aprendizaje autónomo y personalizado. Como consecuencia, llevar a cabo estos procesos conduce al alumnado a tener que realizar un gran esfuerzo para crear un producto que sea coherente y eficaz. ¿Por qué utilizar el podcast como recurso educativo? Pues por la facilidad de acceso y portabilidad, porque el estudiante elige qué y cuándo escuchar algún contenido sobre temas concretos, porque supone siempre autonomía y libertad de acceso y porque se pueden utilizar diferentes dispositivos que están al alcance de todos o al menos casi todos. Nuestra experiencia tiene 2 partes. En una primera parte, nuestro alumnado, futuros profesores, cursando el máster de formación del profesorado de la especialidad de Geografía e Historia, como hemos comentado, van a grabar los podcasts. Una de las ventajas que tienen estos podcasts es que se necesita muy poca tecnología para producirlos. Basta con un teléfono móvil o incluso alguna aplicación como Anchor, y si se desea mejorar el resultado, pues hay otras aplicaciones más avanzadas como sería Audacity. Los podcasts en el aula van a seguir 4 sencillos pasos. Primero, elegir un tema. ¿Sobre qué deseas que tus alumnos hagan un podcast? Segundo, redactar ese podcast. Tercero, ensayar la grabación. Y cuarto, grabar los audios. El Museo del Prado, la pintura historicista del siglo XIX, va a ser el tema sobre el que vamos a trabajar. Elegimos el tema. ¿Sobre qué deseas que tus alumnos hagan ese podcast? Nosotros ya hemos elegido la pintura historicista, aunque se puede consensuar y hacerlo entre todos. Este fue el caso con mi alumnado del máster de formación del profesorado, que decidimos que sería un buen tema para trabajar el siglo XIX con nuestro alumnado de secundaria posteriormente. Se trata de elegir el tema, grabar los podcasts y después compartir en un canal colaborativo. Hemos elegido YouTube. Por lo tanto, se proponen los temas, en este caso pensamiento crítico, arte, historia. Es importante que este tema que seleccionemos nos encaje con nuestras necesidades de aula. De ahí que hayamos elegido la pintura historicista del siglo XIX. Pasamos a redactar el podcast. Antes de proceder a la grabación es necesario elaborar un guión que tiene que incluir una introducción, pensando en un inicio que enganche al oyente y muy enfocado a los adolescentes, en este caso 15, 16, 17 años, para que sigan escuchando nuestro podcast. Si no les enganchamos, pues difícilmente vamos a poder realizar la actividad de forma correcta. En esta parte habría que nombrar también las secciones de las que se van a hablar. Luego hay una redacción de cada sección o bloque, dejamos por escrito lo que vamos a decir primeramente. Esta redacción debe ser atractiva, como contando una historia. Se trata fundamentalmente de atraer a nuestros oyentes, dando ejemplos reales, anécdotas y, por último, la despedida. Ensayar la grabación sería el tercer paso, potenciando así la competencia comunicativa. Es importante ensayar en el aula para dar también confianza, ¿no?, a los podcasters.
Y por último, grabar los audios. Se pueden utilizar programas gratuitos, herramientas en la nube y nos van a permitir hacer la grabación y después almacenarla. Cómo crear un podcast y diferentes páginas web que se han utilizado para mejorar la grabación en el caso de nuestro alumnado, futuros profesores. Y en el momento de compartirlas, pues aquí tenemos nuestro canal de YouTube. Este canal de YouTube se titula Profesor de Historia en la Era Digital. Vamos a la segunda parte. Ya tenemos nuestros podcasts grabados, subidos a nuestro canal de YouTube y ahora vamos con nuestro alumnado. Cuando hablamos de nuestro TBL en secundaria, hablamos de una serie de pasos, desde el planteamiento de la pregunta guía, pasando por la selección de los retos de pensamiento, plan de trabajo, después presentaríamos la destreza TBL, a continuación definimos la gran pregunta o preguntas que deben responder, pasamos a la elaboración del producto, después a presentar ese producto y la respuesta colectiva a la pregunta inicial y la evaluación de resultados. Por lo tanto, nos centraríamos en 3 diferentes aspectos que tenemos que trabajar con nuestro alumnado de secundaria. El pienso, ¿qué crees que sabes sobre este tema? El me interesa, ¿qué preguntas o inquietudes tienes? Y el investigo, ¿qué te gustaría investigar sobre este tema y cómo podrías hacerlo? Pasamos a narrar nuestra aplicación práctica. Primero hemos dicho que es fundamental la elección del tema y el planteamiento de la pregunta guía. Se trata de escuchar, disfrutar y entender el arte a través de los podcasts educativos. Nuestro tema, la pintura historicista del siglo XIX en el Museo del Prado. El planteamiento de la pregunta guía. ¿Seremos capaces de entender el arte del siglo XIX en una muestra de cuadros elegidos? Se trata de detectar sus conocimientos previos sobre el tema e invitarles a pensar qué deben investigar y qué estrategias deben poner en marcha. También desarrollar la empatía para comprender mejor lo que querían expresar como crítica a la sociedad. Definimos los retos de pensamiento. Hay 2 retos claramente. Uno ya hemos hablado de él, la grabación de los podcasts por nuestro alumnado del máster. Y vamos al segundo reto, componer un escrito elaborado por el alumnado de secundaria con la respuesta a las preguntas y reflexiones que contengan esos podcasts. Proponemos empezar con un plan de trabajo buscando información sobre la pintura historicista del Museo del Prado. Por lo tanto, iniciamos la investigación dando autonomía a nuestro alumnado para que busquen, contrasten y analicen la información sobre el museo y la pintura del siglo XIX. Cada grupo va a investigar sobre la historia del siglo XIX y sus principales acontecimientos, utilizando diferentes soportes digitales e incluso haciendo recorridos virtuales sobre las colecciones que contiene el Museo del Prado. Presentamos la primera destreza de TBL, que sería la metacognición, mapa de estrategias de pensamiento vinculadas con el tema del arte y elaborando diferentes mapas mentales u otras herramientas de pensamiento visual que veremos a continuación. Se trata de crear un entorno colaborativo, recopilando información, utilizar diferentes herramientas de pensamiento y estructurar toda esa información recogida en el podcast. Reflexionamos sobre las preguntas que se plantean en el podcast y a partir de ahí, sobre esas preguntas, se lanzaría una lluvia de ideas para estructurar las ideas de cómo vamos a hacer el trabajo. Reflexionamos sobre la información más relevante que incluye el podcast y se elaboraría una producción escrita, realizando una reflexión e incluyendo la respuesta a las preguntas. El trabajo en grupo por nuestro alumnado se enfocaría hacia la elaboración del producto. Tienen que seguir un mapa de estrategias de pensamiento y elaborar mapas mentales, storytelling, conforme van encontrando las respuestas. Aquí tendríamos un ejemplo de la historia del siglo XIX, cómo ellos la ven a través de una herramienta visual de pensamiento visual que se denomina storytelling. Presentamos el producto y la respuesta del producto y la respuesta colectiva, ¿no?, a esa pregunta inicial. Todos los grupos exponen sus ideas, debaten, recogen las conclusiones y nos muestran los mapas mentales y storytelling que han elaborado. Pasamos a los resultados del reto y se comprueba lo aprendido mediante un escrito de calidad. Es decir, ellos tienen que elaborar según un esquema propuesto por el profesor que demuestran de alguna manera competencias en el tema que hemos trabajado. Les va a ayudar a desarrollar su espíritu de autocrítica y a reflexionar sobre sus fallos y errores. Estos serían algunos de los trabajos que desarrollan según el podcast que han escuchado. Pasamos a la evaluación y a los resultados. Tenemos, por supuesto, las 2 fases, la de futuros profesores del máster
y la de nuestro alumnado de secundaria. Vemos cómo han valorado la actividad después de ver las producciones del alumnado de secundaria, valorando su espíritu de autocrítica y reflexionando sobre sus posibles fallos o errores. Un 100% de nuestros futuros profesores han pensado en utilizar este recurso en su futuro como docentes. Un 78% consideran en alto grado que han ayudado al alumnado de secundaria a entender mejor el cuadro. El 82% considera que es un recurso muy adecuado para fomentar en nuestro alumnado el pensamiento crítico y el 82% cree que el podcast es un recurso motivante para el aprendizaje. Ante la pregunta de qué es lo más interesante de la actividad, hay muchas respuestas, por destacar algunas que estimulan el pensamiento crítico en los alumnos de historia, que rompen con la rutina y aprenden de forma más dinámica, la investigación que han llevado a cabo el alumnado, que pueden observar escenas históricas y aprenderlo mediante un audio de voz, que son capaces de poder analizar los cuadros y poder contextualizarlos con un periodo histórico concreto. Y podríamos decir muchas más hasta completar todas sus respuestas, pero nos vamos a los resultados, la evaluación y los resultados en nuestro alumnado de secundaria. Les va a ayudar, por supuesto, a desarrollar su espíritu de autocrítica y a reflexionar sobre sus fallos y errores. Y vemos, según los resultados, que un 68% considera que esta actividad le ha ayudado mucho a desarrollar un pensamiento crítico, un 76% no había oído o no conocía los cuadros elegidos, el 70% considera que el uso de los podcasts es un recurso bastante o muy motivante para su aprendizaje e incluso un 87% quiere hacer más actividades sobre podcast. En cuanto a la pregunta ¿qué es lo que más te ha gustado de la actividad? Pues ellos, adolescentes, consideran que la manera tan sencilla de aprendizaje les ha gustado bastante, los vídeos y la explicación previamente dados, aprender de forma diferente, obtener información de forma distinta, dar nuestra opinión y poder expresarnos haciendo una crítica, entender el cuadro, el arte, e incluso les parece que es una forma didáctica de aprender y les interesa más estas cosas que dar clase con un libro, obviamente. En cuanto a la evaluación y resultados del tema concreto con el alumnado de secundaria, vamos a ver que hemos utilizado las rúbricas de evaluación, de autoevaluación y evaluación entre iguales, llamada coevaluación, una observación sistemática del trabajo en el aula, actitud e interés mostrados en el proyecto, registro de implicación, registros individuales e incluso una prueba de evaluación por competencias. Por lo tanto, y llegados a este punto, podemos ya decir en nuestras conclusiones que la experiencia consideramos que ha sido muy motivadora y muy gratificante, centrándonos sobre todo en sus respuestas, en la evaluación que hemos realizado de sus trabajos y en el enfoque que ellos le han dado, ¿no? Hablan de estimular el pensamiento crítico, hablan de descubrir cosas que no conocían o que eran poco conscientes de ellas y sobre todo que aprenden de forma diferente. Por lo tanto, solo nos queda dar las gracias y esperar que haya preguntas y que cualquiera pueda comentarnos si les ha gustado o no les ha gustado nuestra ponencia, y estamos totalmente dispuestas, tanto Victoria como yo, a responder a todas aquellas cuestiones que puedan surgir. Así que muchísimas gracias.